L'audience est ouverte. Damos inicio a esta sesión. La Cour se réunit aujourd'hui. Hoy la Corte se reúne para escuchar el segundo turno de alegatos por parte de Bolivia. Y doy ahora la palabra a la profesora Semillé Jandró. Señor presidente, señoras y señores jueces, este proceso va a concluir muy pronto y cada uno de ustedes tendrá que determinar cuál será la respuesta que dará a la pregunta que se les plantea, si esta Corte tiene competencia o no en este asunto. Bolivia cree que es importante señalar ciertas declaraciones generales. Bolivia reclama que Chile respete su obligación de negociar de buena fe acceso soberano al mar para Bolivia. Chile pretende desplazar el diferendo, modificarlo y repite una y otra vez que lo que quiere Bolivia es que se revise el Tratado de 1904. Para deshacer este entuerto hay que entender este diferendo, este litigio en su contexto histórico. La situación resultante de la conquista militar de los territorios del litoral boliviano por parte de Chile fue confirmada por el Tratado de 1904, situación que revistió un carácter de injusticia reconocido ampliamente y permanentemente desde entonces, y no solamente en Bolivia. Ante esa injusticia, Bolivia lo que ha hecho es ir por la vía del derecho, y ha encontrado en el derecho una serie de posibilidades. Está ante ustedes para hacer valer esas posibilidades. Chile se encuentra en una situación desestabilizada porque debe salir de la situación de comodidad en la que se encontraba, es decir, prometer siempre pero no dar nada. Es natural que Bolivia haya intentado corregir esta injusticia de la que es víctima. Más significativo aún es constatar que los autores de esa injusticia, y ellos mismos, reconocieron desde siempre también que había que encontrar los medios para poner fin a la misma. Desde el principio de la Guerra del Pacífico, hace más de un siglo, Chile siempre se ha declarado dispuesto a satisfacer las demandas persistentes de Bolivia, pero jamás pudo darles, jamás llegó a darles curso concretamente. Bello Codecido en 1919 ya hablaba de demanda legítima, y el presidente chileno Gabriel González Videla en 1950, y le cito, recordaba la necesidad de una reparación histórica. Hoy Chile quiere culpabilizar a Bolivia porque buscaría vías para salir, para superar esta injusticia. El gobierno de Bolivia y su pueblo lo que están buscando es una forma de paliar esa injusticia que han padecido. Eso sí es cierto. No obstante, como ya lo habrá entendido la Corte, habida cuenta de todo lo que ya expusimos, Bolivia pretende utilizar las vías del derecho que tiene a su disposición y nada más. No quiere ponerse en la situación de Antígona, que invocaba el derecho natural diciendo que éste tenía que primar sobre el derecho positivo. No, nosotros sabemos muy bien que el derecho internacional positivo, pese a todo lo que ha progresado, sigue sin haber llegado a una situación tal que le permita lograr los objetivos tan elevados establecidos por Vattel, quien en su obra Derecho de los Pueblos de 1758 dijo, y cito, la justicia es la base de toda sociedad, es el vínculo real de sus relaciones entre sociedades, más necesaria aún es la justicia entre las naciones, más importante entre las naciones que entre los particulares. La justicia es el horizonte del derecho internacional, pero el derecho es el punto de equilibrio entre el orden que debe protegerse y el movimiento de las sociedades que hay que tener en cuenta. Por ello la importancia de todo lo que se ha progresado en la codificación del derecho internacional y la posibilidad de poder recurrir a un juez, a una autoridad judicial. Al respecto dijo Rosalind Higgins, que fue presidente de esta Corte, diciendo, y la cito, a mi entender,
El derecho debe entenderse no como un conjunto de reglas, sino a normas que se enfrentan entre sí y entre las que hay que optar, como no recurrir al uso de la fuerza o la autodefensa, y ello solo se puede hacer articulando los valores que pueden promoverse, haciendo esta contraposición entre las distintas opciones que tenemos ante nosotros. Es así que en este caso un jurista tiene que ver cuáles son los valores por los que opta. Por un lado, hay una evolución del derecho internacional moderno en la fase que inició la Carta de las Naciones Unidas, que modificó todo lo que se pensaba hasta esas fechas. Con la aparición de la norma de prohibición del recurso a la fuerza, la validez de los tratados ya no depende únicamente del acuerdo entre los estados signatarios, sino que va condicionado por el respeto de ciertos valores que se utilizarán para que coincidan mejor el derecho y la justicia. Igual, estamos aquí en presencia de otro valor que condiciona también el equilibrio del mundo y que se manifiesta en el principio de la estabilidad de fronteras. Dicha estabilidad reviste importancia tal que esta Corte consagra, cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo, el principio de uti possedetis iuris, fundado en el respeto de las fronteras coloniales. Y eso se corresponde, por otra parte, con las disposiciones de la Convención de Viena en su artículo 70. Para dirimir entre estos valores, contamos con una doctrina que es la del derecho intertemporal, definida en el severo fallo de Max Huber de 1928, en el asunto de la isla de Palmas. Es una doctrina que establece que la situación relativa a las relaciones internacionales debe juzgarse en función del derecho en vigor en la época en que se produjeron los hechos. La Guerra del Pacífico es el tratado por el que se puso fin, y el tratado por el que se puso fin a la misma deben considerarse jurídicamente según las normas de la época. El recurso a la fuerza era un atributo de la soberanía y los tratados de paz en aquella época eran lo que eran. En casi todos los continentes, los mapas en los que se repartieron los territorios, los estados, fue así que se determinaron. Lo manifestó el general Koenig con tanto cinismo en el año 1900. Bolivia sabe entonces perfectamente que le resulta imposible poner en tela de juicio el Tratado de 1904. La hipótesis que plantea Chile ahora de renegociación libre y soberana entre dos estados es porque Bolivia es consciente de los límites que le impone así el derecho positivo, que no hay en los planteamientos de Bolivia señal alguna de una solicitud de anulación o de revisión del Tratado de 1904. Sabe efectivamente que una gestión de esta naturaleza contravendría la situación actual del derecho contemporáneo, y es porque el artículo 6 del Pacto de Bogotá no puede ser de aplicación en este caso de autos y porque esta Corte tiene plena competencia. En cuanto a la ampliación del problema que señaló el honorable colega que concluyó los alegatos de Chile ayer, no es pertinente. ¿Por qué citar tratados que nada tienen que ver con este asunto? Bolivia respeta los tratados y las fronteras que definen. Y si hay hoy entre Chile y Bolivia un diferendo, es un diferendo muy específico, porque en ese caso muy concreto, Chile ha reconocido desde la firma del tratado que él mismo dejaba una cuestión pendiente de solución y que se había declarado dispuesto a encontrar esa solución. Si Chile no hubiese, el propio Chile no hubiese abierto otra vía para hacer posible la corrección de la justicia, de la injusticia que determinaba ese tratado, Bolivia se había visto obligada a nada poder hacer. Pero Chile no puede volver a escribir la historia. Chile multiplicó las promesas, o se comprometió en toda una serie de instrumentos bilaterales, y ha hecho nacer lo que en derecho se llama legítimas expectativas. La parte opositora se pregunta con fingida inocencia ¿dónde está la fuente jurídica que justifique lo que plantea Bolivia? La fuente de ese derecho está en el propio comportamiento de Chile. Lo que se pide ahora, señoras y señores jueces, es que ustedes orienten a los dos estados en cuestión que sigan esta vía de derecho, que tiene Chile la obligación de iniciar, una vía que permita encontrar una solución concreta al problema de
la mediterraneidad, digámoslo así, de Bolivia. Bolivia se apoya entonces en primer lugar para hacer valer su planteamiento en el respeto de la palabra dada, no en ocasión del Tratado de 1904, que nada quiere poner en tela de juicio, sino haciendo referencia a los diversos y numerosos compromisos de Chile de dar a Bolivia una salida soberana al mar, con independencia del tratado. Chile no puede permanecer en la contradicción que consiste en haber repetido en tantísimas oportunidades que negociaría con Bolivia acceso soberano al mar, independientemente del Tratado de 1904, y decir ahora, con la esperanza de frenar de esa manera la competencia de la Corte, que es el propio Tratado de 1904 que por su propio contenido le impide conceder un litoral a Bolivia. Es una cuestión de buena fe. Esta Corte, para declararse competente, deberá tomar en cuenta la independencia de la cuestión que se les plantea en relación con el Tratado de 1904, sino tomar en cuenta el pactum de contraendo asumido por Chile. Es un pactum que sí existe, y desde luego no puede, por más que el abogado Wordsworth haya manifestado que no es así, claro que lo es. La parte opositora ha presentado una serie de documentos, pero es documentos que ha presentado en forma muy selectiva, cortando y recortando para intentar dar coherencia a la tesis de Chile, que coherencia es lo que carece ese argumento. Volvamos un momento a las palabras, dándoles el sentido que les confiere el derecho, presentando una serie de ejemplos. El memorándum chileno del 9 de septiembre de 1909 manifiesta en el párrafo 4 la voluntad de Chile de hacer todo lo necesario para hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr que Bolivia obtenga acceso al mar. Y luego en el párrafo 5 Chile dice aceptar entrar en nuevas negociaciones para dar satisfacción a la aspiración de Bolivia. Chile acepta, aceptar es asumir. La letra del ministro, del canciller de Chile, del 6 de febrero de 1923, debe dejarse de lado, como sugiere la otra parte. En la misma se dice que el gobierno de Chile hará todo lo necesario para iniciar con Bolivia, para crear las bases de una negociación directa cuyo cometido será hacer concreta la aspiración marítima de Bolivia. Chile, la Corte entonces tendrá bien claro de qué se trata, con independencia de cuáles sean las intenciones de Chile. Decir que se va a hacer todo lo necesario es comprometerse, y mucho. Volvamos también al intercambio de notas de 1950. Chile ha querido minimizar el alcance de ese intercambio, que tiene igual valor contractual, haciendo caso omiso a las diversas citas que hay en la misma. Chile, en diversas oportunidades, entre 1895 y 1949, había aceptado deliberar sobre los medios que permitiesen a Bolivia obtener el acceso soberano al mar. Y es sobre la base de esas referencias aceptadas que Chile, en la nota de 1950, declara que, y cito, su gobierno actuará de manera conforme a la posición, fin de cita, que detenta desde hace muchos años, es decir, entrar formalmente en negociaciones con Bolivia con vistas a encontrar una fórmula que permita a Bolivia dar acceso soberano al mar. La parte chilena poco caso le hace al memorándum truco de 1961. Será sin duda porque él mismo recuerda que en 1950 Chile manifestó su acuerdo con que lo antes posible tuviesen lugar negociaciones con el cometido de dar satisfacción a esta necesidad nacional fundamental de Bolivia de tener acceso propio y soberano al mar. El compromiso de negociar queda allí totalmente confirmado. Son muchos más los documentos que podrían citarse, y sin hacer menos en el fondo de este asunto, y solamente para demostrar que esta Corte tiene competencia en el asunto, sobre la base de los compromisos independientes del Tratado de 1904, incluso podríamos referirnos a la nota del presidente de Chile del 30 de septiembre de 1975, en la que se menciona las repetidas declaraciones que él mismo había hecho en lo relativo al objetivo sincero y permanente de su gobierno de examinar con Bolivia una solución definitiva para encontrar una salida al mar.
En otra nota del 8 de febrero de 1977, el presidente de Chile recuerda que su gobierno inició negociaciones con Bolivia para satisfacer la aspiración boliviana de acceso soberano al mar e indica que su gobierno mantendrá su decisión de llegar a una solución satisfactoria. Y vuelve a confirmarlo el 23 de noviembre de 1977. Ese pactum de contraendo incluso encontró una expresión más reciente, el 17 de junio de 2008. En esa oportunidad, los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países convinieron seguir adelante con las deliberaciones sobre el tema marítimo, punto 6 de el programa de trabajo de 13 puntos aprobado en 2006. Este mismo término en la que se usa la palabra acuerdo, con todo el alcance jurídico que tiene, vuelve a aparecer en las actas de las negociaciones de 2010 para que las deliberaciones puedan tener lugar sobre ese tema. Señor presidente, señoras y señores jueces, no son más que algunos ejemplos, porque un análisis completo corresponde al fondo y no a estas cuestiones, pero aclaran el por qué Bolivia se apoya en la norma reconocida en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 33, la relativa a la obligación de negociar que corresponde a las partes en un diferendo. Los autores de la Carta utilizaron el verbo deben, en el presente del indicativo. Se trata de una obligación, como lo subrayaron todos quienes han hecho exégesis de la Carta. Bolivia pide entonces a la Corte que imponga a Chile la necesidad de respetar la obligación que asumió en virtud del artículo 33 de la Carta, por ende a reiniciar las negociaciones, pero de forma tal que puedan llegar, sobre la base de los compromisos ya asumidos por ese país, al resultado deseado. Esa es una solicitud independiente de todo intento de revisión de las disposiciones del Tratado de 1904. En ningún caso abre la vía una aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá, que contravendría el ejercicio, sí, de la jurisdicción de esta Corte. Se trata más bien de la aplicación del artículo 31 del Pacto de Bogotá. La Corte, si la considera con el debido rigor, rechazará la objeción preliminar de Chile y se declarará competente para entender de este caso. Muchas gracias, señor presidente. Profesor Forto. Doy ahora la palabra al profesor Forto. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores jueces, no les ocultaremos nuestra sorpresa por los alegatos oídos ayer por parte de Chile. Nos había parecido entender que Chile había suscitado el 15 de julio de 2014 una sesión preliminar, como resultado de la cual, por orden de ustedes del mismo día, se había suspendido las actuaciones relativas al fondo. A pesar de la suspensión solicitada por Chile, este país consagró una buena parte de sus alegatos de ayer al fondo del asunto. Señor presidente, afirmamos firmemente que la defensa no puede, menos aún de forma expeditiva y truncada, en un segundo turno de alegatos sobre la competencia, y cuando esa misma parte pidió la suspensión del procedimiento respecto del fondo, no puede, pedirles que resuelvan el fondo del asunto como hicieron ayer, bajo la excusa de la falta de competencia. Chile diría, sin duda, en su defensa, que no podía, por menos que examinar el fondo, habida cuenta que para establecer la competencia de la Corte es imperativo, en su opinión, distinguir entre las fuentes de la obligación de negociar anteriores a 1948 y las posteriores a 1948. Este fue el leitmotiv de los alegatos del letrado Wedgwood y del profesor Dupuy. Se refugiaron detrás de la idea de que 1948 sería la fecha crítica para los fines de la consideración de la competencia de esta Corte. Señor presidente, este asunto de la fecha crítica en realidad es un falso problema y volveré a este asunto en un momento. Pero antes de hacerlo, permítame decir algunas palabras sobre el fondo, el objeto del diferendo. El letrado Wedgwood les ha instado a volver a calificar
este diferendo de manera, dice él, a concederle su auténtico carácter. Ha indicado, ante todo, que el demandante no era el dueño de la definición de su demanda, sugiriendo que les corresponde a ustedes, en este caso, no solamente interpretar, sino incluso reformular la solicitud de Bolivia. La jurisdicción estaría fijada definitivamente en este sentido, según esa parte. Pero bueno, la cuestión ha quedado muy evasiva. Me contentaría de responder que en una decisión reciente de 2012 esta Corte indicó que la Corte ha recibido la presente cuestión mediante una solicitud y no mediante un compromiso. Colombia no presentó, de hecho, ninguna solicitud que entrañara una reconvención. Por tanto, es la solicitud de Nicaragua y las conclusiones presentadas por este país los que han de considerarse para determinar sobre qué se le pide a la Corte que se pronuncie. El letrado Wordsworth procuró entonces demostrar que la solicitud de Bolivia sería equivalente a la solicitud de una revisión del Tratado de 1904, centrándose más precisamente en este sentido en el tercer elemento de la demanda de Bolivia, que solicita que se dé vigor a la obligación de negociar. Pero para llegar a esa conclusión, Chile está obligado a reformular la demanda de Bolivia. Reformularla, digo, y no solamente interpretarla, lo que solamente la jurisprudencia de esta Corte autoriza. Escuchemos las palabras del letrado Wordsworth. Y se lee en inglés: si las palabras que se refieren a la presunta obligación de negociar se eliminaran de la solicitud de Bolivia, la Corte carecería competencia en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Fin de la cita. Dos observaciones, señor presidente. Por una parte, reconocer que si la solicitud corresponde efectivamente a la obligación de negociar, como es el caso, no hay ningún problema de competencia. Por otra parte, ¿por qué diablo? ¿Y en qué se fundamenta la retirada de las palabras obligación de negociar de la solicitud de Bolivia? Justamente este es el fondo de su demanda. Según Bolivia, la obligación de negociar se añade al Tratado de 1904. Se puede, señoras y señores jueces, discutir respecto de la existencia de esta obligación o de su contenido preciso. Pero esta es la cuestión de fondo que se les presenta y no se puede resolver en la fase de la competencia. Por consiguiente, siempre volvemos al mismo punto. La objeción preliminar de Chile postula que no existe la obligación de negociar. Chile confunde la competencia con el fondo. Chile nuevamente afirmó ayer, de hecho, que la solicitud de Bolivia sería una reformulación que se habría presentado repentinamente por Bolivia en 2013. Sin embargo, el miércoles recordé, citando los documentos pertinentes en apoyo de mis palabras, que ya en 1979, es decir, hace más de 30 años, Bolivia había recordado oficialmente a Chile que Chile estaba vinculado con ella por una obligación de negociar un acceso soberano al mar. De hecho, en esa época, Chile en modo alguno había desmentido tener este compromiso, lo cual, dicho sea de paso, se puede analizar como una forma de otorgamiento que constituye un fundamento para las obligaciones en el derecho internacional. Solo 30 años más tarde, Bolivia les hizo la presentación, y si lo hizo en 2011, ello fue porque en esa fecha Chile acababa de repudiar la obligación de negociar que había suscrito. Interesa también observar que tanto Sir Daniel como el letrado Wordsworth parecieron sugerir ayer que Chile no tenía ningún problema particular de competencia por lo que respecta al primero y el segundo elemento de la solicitud de Bolivia.
Sería únicamente el tercer elemento de la solicitud el que, según ellos, suscitaría un problema de competencia, dado que la demanda de la aplicación de la obligación de negociar afectaría inevitablemente al Tratado de 1904, en su opinión. Sobre este punto haré dos observaciones. Ante todo, la puesta en efecto de la obligación de negociar, que es el objeto del tercer elemento de la demanda de Bolivia, no surtirá efecto alguno sobre el Tratado de 1904. En efecto, no se trata de una obligación que se autoejecute, que materialice directamente el acceso soberano al mar. Como queda muy claramente expuesto en el Memorial de Bolivia, se trata de una obligación de entablar negociaciones y de comportarse de una forma determinada a lo largo de estas negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre un acceso soberano al mar. Me remito muy respetuosamente en este sentido a los párrafos 238 a 290 del Memorial de Bolivia, donde se define muy claramente lo que Bolivia entiende por obligación de negociar un acceso soberano al mar. Bolivia tampoco ve en qué sentido la solicitud de aplicación de la obligación de negociar plantearía un problema particular de competencia respecto del artículo 6 del pacto. Si la Corte constata que existe una obligación de negociar, lo que constituye el objeto del primer elemento de la demanda, ello significa que existe una obligación de derecho internacional que afecta a Chile. En ese caso se tratará únicamente de dar vigencia a una obligación suscrita por Chile, precisando, como acabo de recordarles, que se trata de una obligación de negociar. Sean cuales sean las obligaciones que ello imponga a Chile, es un principio planteado por esta Corte que el hecho de que un derecho o una obligación puedan dar lugar a delicadas cuestiones de aplicación no constituye, en opinión de la Corte, un motivo suficiente para llegar a la conclusión de la imposibilidad de un reconocimiento judicial basándose en el reglamento. Y aquí cito la orden sobre el derecho de paso sobre el territorio indio. Volvemos siempre al mismo punto. Toda la cuestión estriba en saber si la obligación existe, lo cual es una pura cuestión de fondo. Si esta obligación no existe, Chile no tendrá obligación alguna. Si existe, ello significa que sencillamente que Chile está vinculado en virtud del derecho internacional, representado por su Corte. Señor presidente, paso ahora a la cuestión evocada hace un momento, la de la fecha crítica para los fines de la aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Ayer el profesor Dupuy nos hablaba de una cuestión, y cito, capital para verificar si tienen o no tienen competencia en este asunto. Esta cuestión capital tendría la base siguiente, y cito al profesor Dupuy. El problema simple que se plantea a la Corte en esta fase preliminar es saber si la cuestión presentada por la solicitud de Bolivia estaba o no estaba resuelta por el Tratado de Paz de 1904, en vigor cuando se firmó el Pacto de Bogotá en 1948. Prácticamente todos los tratados de Chile hablaron de esta idea, según la cual, para que se aplique el artículo 6, es necesario que se cumplan no una, sino dos condiciones temporales. Se ha de estar ante una cuestión que estaba resuelta en 1948 por un tratado en vigor en 1948. Así, el letrado Wordsworth ha utilizado ayer en 6 ocasiones la expresión a partir de 1948 en su alegato. Y para Chile, esta doble condición temporal es fundamental, la que entraña unas consecuencias concretas. Tanto la señora Pinto como el letrado Wordsworth les han dicho el lunes que si una cuestión está regida o resuelta por un tratado en el sentido del artículo 6, entonces, cito,
este asunto queda excluido de la competencia material de la Corte en los términos del pacto, incluso si el arreglo o el tratado se han visto modificados después de 1948. Incluso si el arreglo o el tratado se modificó después de 1948. Igualmente, el profesor Dupuy estimó que era necesario que la obligación de negociar apareciera antes de 1948 para bloquear la aplicación del artículo 6 del pacto. Este sería el motivo, nos dice el señor Dupuy, por el que sería indispensable que Bolivia dijera a partir de qué momento surgió la obligación de negociar, antes o después de 1948. Con todo el respeto que debo a la eminente parte opuesta, señor presidente, su interpretación del artículo 6 no es correcta. Esta cuestión de la fecha crítica es una condición creada en su totalidad por Chile para esquivar los acuerdos concertados por Chile después de 1948, empezando por el intercambio de notas de 1950. Evidentemente, la otra parte no se siente cómoda con el periodo post-1948, periodo que preferirían que desapareciera y se esfumara. La fecha crítica chilena es, ante todo, imposible de aplicar de forma concreta. Tomemos el ejemplo siguiente, y es un caso prácticamente ficticio. En 1928, un tratado concede un tratado entre Nicaragua y Colombia, concede 3 islas a Colombia. Un nuevo tratado se concierta en 1950 por el cual se transfiere la soberanía sobre estas islas a Nicaragua. Luego surge un diferendo entre los dos países correspondiente tanto a la soberanía de las islas y a la delimitación marítima, y este diferendo se presenta ante la Corte sobre la base del Pacto de Bogotá. He aquí lo que les dice Chile. Ustedes no tienen competencia para la cuestión de la soberanía sobre las islas, puesto que en 1948 había quedado resuelta por un tratado, el Tratado de 1928. Efectivamente, en 1950 la soberanía cambió de manos, pero, les dice Chile, lo que cuenta es que en 1948 la cuestión estaba resuelta por un tratado en vigor entonces, el Tratado de 1928. Por consiguiente, para los fines de la delimitación marítima, ustedes deberán tener en cuenta el reconocimiento de la soberanía sobre las islas producido por el Tratado de 1928, puesto que este es el acuerdo que se considera rige o resolvió la cuestión o el asunto en virtud del Pacto de Bogotá. Pero ¿cómo entonces proceder a la delimitación marítima, que depende de la soberanía sobre las islas? Si toman en cuenta el Tratado de 1928, no respetan el nuevo Tratado de 1950. Y si toman en cuenta el Tratado de 1950, no respetan la interpretación chilena del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Este es el tipo de disyuntiva a la que conduce el razonamiento chileno. Es verdad que la señora Pinto invocó el lunes la autoridad de su jurisprudencia. En el legajo de los jueces, en la pestaña número 2.1, encontrarán el documento proyectado a estos efectos durante sus alegatos. Este es el documento en el que se han basado los letrados de Chile posteriormente. Reproduce el párrafo 82 de su decisión de 2007 en el asunto Nicaragua-Colombia. La Corte dice: la cuestión de saber si el tratado llegó a su fin en 1969 no tiene pertinencia en cuanto a su competencia, habida cuenta de que el punto determinante en términos del artículo 6 del pacto es saber si el tratado de 1928 estaba en vigor en la fecha de la firma de dicho pacto, es decir, en 1948 y no en 1969. De ello, Chile deduce que todo compromiso de negociar posterior a 1948 queda sin efecto sobre su competencia, aunque vendría a modificar en un sentido o en otro el Tratado de 1904, ya que la fecha crítica sería la situación existente en 1948.
No me parece que ese sea el razonamiento que ha seguido la Corte. No se les habrá escapado anteriormente que al final del párrafo 82 de la decisión de 2007 aparece una paréntesis en la que se indica, véase el párrafo 89 a continuación. Esto parece indicar que lo que dice la Corte en el párrafo 82 no es suficiente por sí solo. En efecto, el párrafo 82 procede de la sección 4.4.3 de la decisión, que se consagra exclusivamente a la cuestión de saber si el tratado de 1928 invocado en este asunto estaba en vigor en 1948. Resulta evidente que para dar respuesta a esta pregunta, es decir, saber si el tratado estaba en vigor en 1948, hay que situarse en la fecha de 1948. Bien, pasemos las páginas. En el párrafo 83 del fallo comienza una nueva sección de la decisión, donde en esta ocasión la Corte examina la excepción preliminar en relación con cada uno de los elementos del diferendo. Es decir, la Corte aquí examina si cada uno de estos elementos se rige por el tratado que estaba en vigor en 1948. Aquí la Corte no dice que va a verificar si cada uno de los elementos del diferendo estaban regidos en 1948 por el Tratado de 1928. La Corte en el párrafo 85 dice, y cito, la Corte estima que procede examinar para cada uno de los puntos mencionados arriba si quedó resuelto por el Tratado de 1928, si ha quedado resuelto, no si se reguló, si se resolvió en 1928, sino si ha quedado resuelto. Esto explica que más abajo en su fallo la Corte toma en consideración la posibilidad de que el derecho haya evolucionado con posterioridad a 1948. Esto indica que la Corte debe asegurarse de que el tratado está aún en vigor en el momento en el que dicta su decisión sobre la cuestión que se le presenta en ese momento y no en el 48. Todo normal aquí, y por ello por tres motivos. En primer lugar, es un principio general para la Corte que la fecha crítica para el examen de la competencia corresponda al día de la presentación de la solicitud. En segundo lugar, como ha bien dicho el Sir Daniel, su tribunal es un instrumento de solución judicial, of judicial settlement. Su función es regular diferendos, resolver diferendos anclados en el presente, y para hacerlo han de aplicar el derecho en vigor en el momento en el que ustedes resuelven el diferendo. En tercer lugar, el artículo 34 del pacto dispone que si la Corte se declara no competente en virtud del artículo 6 para juzgar el diferendo que se le presenta, este se declarará terminado. Al contrario de lo que afirmaba Sir Daniel, el artículo 39 no es solamente una cláusula jurisdiccional. El artículo 6 tiene el efecto de poner fin al diferendo y de ponerle fin no en 1948, sino a día de hoy. El artículo 6 evita, en efecto, que el demandante se dirija a otra modalidad de solución de diferendos, puesto que ya no existe diferendo alguno en virtud del artículo 6. En la decisión de esta Corte de 2007, ustedes constataron que la Corte no había podido concluir que no tenía competencia para dirimir esta cuestión en virtud del Pacto de Bogotá si hubiera subsistido un diferendo al respecto. Y esta Corte se declaró no competente fundándose en el artículo 6 de su reglamento porque, dijeron ustedes, la aplicación del artículo 6 lleva necesariamente a la conclusión de que no subsistía diferendo alguno entre las partes. Ello confirma, por una parte, que el artículo 6 se ha de manejar con infinitas precauciones, teniendo en cuenta sus efectos, y por otra parte, que la aplicación del artículo 6 del pacto supone determinar si en la fecha de presentación del asunto a la Corte, la fecha en la que resuelve el diferendo, se rige por el tratado invocado.
En estas condiciones no procede hacer una discriminación, como lo desea Chile, entre los acuerdos anteriores y los posteriores a 1948. Si, por ejemplo, como lo alega Bolivia, el intercambio de cartas de 1950 es un acuerdo por el que Chile se comprometió a negociar un acceso soberano al mar, no se le puede oponer el artículo 6 del pacto alegando que habría que retrotraerse a 1948 para determinar si el asunto había estado resuelto en esa fecha. Hay que situarse en la fecha en la que se presentó el asunto a la Corte, el diferendo que se le pide resolver, es decir, 2013 en este caso. Para fundamentar la obligación de negociar, basta por consiguiente únicamente determinar que esta obligación existía en la fecha de la presentación del asunto a la Corte y también en el momento en el que Bolivia estima que Chile comenzó a dejar de respetarla, sin tener que preguntarse si la obligación existía antes o después de 1948. Llegó a la conclusión, señor presidente, Bolivia estima, en este caso, que ni el diferendo relativo a la existencia de una obligación de negociar, ni el diferendo relativo al quebrantamiento de esta obligación estaban resueltos o regidos por el Tratado de 1904, cuando Chile repudió su obligación de negociar. Y ello por un motivo muy simple. La obligación de negociar no se basa en el Tratado de 1904, sino que se deriva de fuentes de derecho diferentes de este tratado. Señor presidente, señoras y señores de la Corte, con esto concluyo mi presentación. Les doy las gracias por su atención y le agradecería, señor presidente, que invite a tomar la palabra a mi estimado colega Antonio Remiro Brotons. Parole au professeur Remiro Brotons. Muchas gracias, profesor. Doy la palabra al profesor Remiro Brotons. Señor presidente, señoras y señores jueces, mi intención hoy es abordar ciertos elementos del segundo turno de alegatos por Chile que me parecen particularmente reveladores. En primer lugar, la consagración absoluta del Tratado de 1904 como principio y fin de todas las demás cosas. En segundo lugar, revela un escepticismo con respecto a la formación de obligaciones internacionales más allá de los tratados entendidos como acuerdos escritos solemnes y formales. Y en tercer lugar, el uso de la dialéctica del miedo. En primer lugar, quisiera referirme al Tratado de 1904 y al escuchar ayer a los abogados de Chile, me preguntaba yo si posiblemente Moisés hubiera bajado del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos en una mano y una copia del Tratado de 1904 certificada por Dios mismo en la otra mano. En efecto, el Tratado de 1904 tiene un valor permanente, por supuesto que sí, y merece un estatus de santidad. Pero, sin embargo, no es algo que sea de carácter eterno. Por supuesto, esta afirmación responde a una lógica histórica y así hace que se me incluya a mí entre los sospechosos empeñados en la revisión del Tratado de 1904. La simple mención del hecho de que el Tratado de 1904 pudiera ser renegociado, modificado o completado ha desencadenado rápidamente una acusación en contra mía como revisionista. Mi colega contradictor nos ha acusado varias veces de no haber prestado su debida atención al Tratado de 1904 en nuestros alegatos y, sin embargo, en cuanto sí lo hacemos, inmediatamente nos acusa de pretender al revisionismo. La revisión de los tratados, desde luego, es algo que tiene mala reputación en el mundo civilizado, porque aquellos que reivindican esta revisión caen bajo el estereotipo de los agentes desestabilizadores del orden ya establecido por aquellos que anteriormente precisamente desestablecieron exitosamente el orden preestablecido.
Así que, en efecto, no existe un principio normativo que prohíba la renegociación de los tratados por medios pacíficos y sobre la base del consentimiento. Al contrario, los textos y convenios de Viena y el derecho de los tratados han establecido, puesto que no podrían ser las cosas de otra manera, ha establecido un mecanismo de enmienda y de sucesión de los tratados como opciones posibles. Bolivia parecería condenada a un triste destino, ya que si se refiere al Tratado de 1904, de cualquier manera en que lo haga, hace prueba de revisionismo, y así, según el diagnóstico chileno, incluso un determinismo genético que debe llegar a una muerte repentina, independientemente de la iniciativa que se tome para la recuperación de un acceso soberano al mar en el marco del respeto de dicho tratado. Es verdad que Bolivia había instado a la Sociedad de las Naciones en 1920 para pedir la revisión del Tratado de 1904, que consideraba como injusto, y ello inspirado por las esperanzas que suscitó el artículo 20 del Covenant y por una interpretación errónea de las competencias del Consejo y de la voluntad de este último para instaurar dichas pretensiones. Con ese mismo objetivo, en el 48, Bolivia se mostró favorable a las propuestas que finalmente se apartaron, tendientes a ampliar el ámbito de aplicación de los procedimientos del reglamento del pacto, y luego, durante la firma y ratificación, incluso hizo una declaración con exactamente ese mismo ánimo. Y esto nos lleva a una historia totalmente distinta, que, al contrario de lo que Chile pretende para sembrar la confusión, no tiene nada que ver con la cuestión que realmente nos interesa aquí. Aquí, durante este segundo turno de los alegatos, Chile ha vuelto a lo que describía como una operación para esconder los indicios de tratado de 1904 y cualquier tentativa de revisión. Y ya le he mandado a ustedes la documentación pertinente a la primera intervención. Sin embargo, me veo obligado a volver a este mismo término del artículo 6. En realidad, la reserva de la Bolivia no era una reserva auténtica, según lo da la definición del artículo 2, letra minúscula D, del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, debido a que el objeto no era excluir ni modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del pacto, sino de ampliar dichas disposiciones. Bolivia ha retirado su reserva, y ello con pleno derecho, y no ve en ello un problema el haberlo hecho, con miras a que Chile pudiera seguir aprovechando para oponerse a la entrada en vigor del pacto en las relaciones recíprocas entre ambos países. Y de eso a inferir que la solicitud de Bolivia 2 semanas más tarde tenía por objeto la revisión del Tratado de 1904, eso es caer en un infantilismo en respecto al petitum de la demanda boliviana. Si Chile desea escapar a la competencia de la Corte en respecto a la cuestión planteada por Bolivia, lo que tendría que haber hecho es denunciar el pacto y luego dejar pasar un periodo de un año para que la denunciación, en virtud del artículo 56, entrara en vigor. Sin embargo, nuestro contradictor no ha escogido ese método. Ha decidido ampararse bajo el artículo 6, distorsionando así el objeto de la solicitud presentada por Bolivia. Y por supuesto hemos hablado entonces de nuevo de la Constitución boliviana del 2009, una Constitución que es un modelo adelantado de respeto del derecho internacional y de los derechos humanos y del derecho de los tratados. Chile pretende que el reclamo de Bolivia ante esta Corte pretende revisar el Tratado de 1904, puesto que da por sentado que ese tratado es incompatible con la Constitución y con la interpretación de la disposición transitoria 9ª en respecto a la presentación de demandas ante los tribunales internacionales como alternativa a la denunciación de los tratados. No obstante, como ya quedó indicado durante la primera vuelta de alegatos, el Tratado de 1904 jamás figuró en la lista de tratados incompatibles con la Constitución boliviana,
elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego con tratados denunciados o renegociados. Los abogados de Chile han puesto en tela de juicio la existencia de pruebas en este respecto y hoy, sin embargo, la prueba está aquí y se encuentra en el expediente que tienen los jueces. Seguramente no estoy del todo seguro, puesto que creo haber oído que ha habido dificultades reglamentarias debido a que había una copia de este documento en español. Sin embargo, desde el punto de vista material, en todo caso, la prueba existe y si nuestros colegas chilenos, desde luego, desean una copia, se la puedo hacer llegar inmediatamente. Por otra parte, el artículo 267 de la Constitución formula un objetivo legítimo perfectamente compatible con el respeto del Tratado de 1904, tomando en cuenta particularmente que la obligación de negociar el acceso de Bolivia al Océano Pacífico se concibe fuera del ámbito del tratado y al mismo tiempo en pleno respeto del mismo. Y tomando en cuenta el rechazo por parte de Chile de acatar esta obligación, parece razonable entonces mantener que para satisfacer este objetivo constitucional, Bolivia ha instado ante la Corte invocando el artículo 31 del pacto y así la designación de su agente se legitima en el artículo 267 de la Ley Fundamental. Otro elemento que Chile pretende es que ha descubierto en la emisión de bonos la prueba definitiva de que Bolivia está buscando la revisión del Tratado de 1904 ante esta Corte. Sin embargo, si examinamos lo que se llama el panfleto, documento que Chile ha destacado, nada permite concluir que esto sea el caso. La primera frase ahí, por ejemplo, no hace más que constatar el contenido del artículo 267 de la Constitución. La segunda frase establece el hecho indiscutible de que, a partir del Tratado de 1904, Bolivia carece de acceso soberano al mar Pacífico, al océano. Y la tercera frase recuerda la reivindicación persistente de Bolivia para la recuperación del acceso a este océano, cosa que no debe confundirse con los territorios cedidos por el Tratado de 1904. Y por último se menciona el servicio de la solución pacífica del diferendo marítimo, diferendo que no es el de la revisión del Tratado de 1904, Bolivia ha instado ante la Corte Internacional de Justicia. Y al final, el aspecto más interesante de esta emisión de bonos por 500 millones de dólares americanos es el tipo de interés al que se emitieron, que es el de 5,95%. En definitiva, los hechos desmienten las supuestas intenciones a las que se refiere Chile. Ni el Tratado de 1904 ha sido considerado como contrario a la Constitución, ni en ningún momento el Poder Ejecutivo ha procedido a su denunciación o a instar ante los tribunales internacionales para ponerle fin. Sin embargo, el Tratado de 1904 permanece aún en vigor y está protegido por los dispositivos constitucionales que garantizan dentro del orden interno su aplicación jerárquica por encima de las leyes, y ello en virtud del artículo 410, apartado 2 de la Constitución boliviana. Muchas veces los tratados que se respetan no son tratados que se adoran, digamos, y entendemos que el amor de Chile hacia el Tratado de 1904 transcurre por la misma vía que la tremenda tristeza que resiente Bolivia en respecto a este mismo tratado, puesto que al fin de un día Chile ganó 120.000 kilómetros cuadrados del departamento litoral que pertenecía al segundo de los dos países, es decir, Bolivia. Y como ya lo había dicho el ministro plenipotenciario Abraham Koenig, nuestros derechos están arraigados en la victoria, que es la ley suprema de las naciones. Fin de cita. En estas circunstancias tenemos dificultad en entender que el vencedor que consiguió traducir su conquista en un título legal de propiedad pretenda mostrarse como un modelo de magnanimidad con respecto al que tuvo además la buena suerte de ser derrotado por él.
puesto que Chile ha utilizado esta tribuna para exhibir una vez más su virtud, su actitud virtuosa con respecto a Bolivia, beneficiaria de la más amplia libertad de tránsito del planeta, cabe notar, simplemente para tomar nota, de las numerosas limitaciones al derecho de libre tránsito que Bolivia sufre en la realidad en el territorio chileno y que son fuente de diferendos recurrentes que tienen que ser resueltos en distintos organismos internacionales como la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. El último de los abogados de Chile, que llegó aquí a La Haya, mantuvo que Bolivia está pidiendo a la Corte que ordene a Chile renegociar el acceso no soberano a través del territorio chileno para transformarlo así en acceso soberano. He aquí una afirmación totalmente errónea. Bolivia no tiene la intención de renunciar al derecho de libre tránsito que le reconoce el Tratado de 1904, ni tampoco está pidiendo su revisión, y no pretende transformar los puertos chilenos en puertos bolivianos. He podido constatar que el segundo rasgo de los alegatos de Chile parece revelar un total pero muy reciente escepticismo con respecto a la formación de obligaciones más allá de los tratados que se entienden como acuerdos escritos y solemnes. Tengo la impresión que la fe de Chile en su propia creencia que las obligaciones internacionales pueden resultar de declaraciones y actos unilaterales o de consentimiento ha empezado a disminuir el día mismo en que Chile se dio cuenta de que su conducta podía llevar no solamente a obligaciones, no solamente al mismo, sino a sus vecinos también. Y así, al convertirse al más estricto formalismo, los abogados de Chile muestran desdén hacia el valor jurídico de los intercambios de notas y declaraciones conjuntas y de actos unilaterales, todos los cuales ha documentado Bolivia ante esta Corte en su memorial del 17 de abril de 2014. Sin embargo, esta furia iconoclástica ha ido excesivamente lejos, porque de conformidad con el párrafo 7 del artículo 79 del reglamento de la Corte, los alegatos deben limitarse a los puntos relacionados a la excepción presentada. Así que el determinar si podemos inferir de estos documentos la obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico es una cuestión que va realmente al fondo. Hoy por hoy se podría hablar de este tema aquí, en esta misma sala, de si Chile, en lugar de formular una objeción preliminar a la competencia de esta Corte, hubiera presentado su contramemorial en función de los términos de del dictamen de la Corte del 18 de junio del 2013. Sin embargo, Chile ha preferido combatir la competencia de la Corte, apoyándose en el artículo 79, párrafo 5 del reglamento de la Corte, y por consiguiente el procedimiento sobre el fondo se ha visto suspendido. Ahora resulta indefensible que nuestro contradictor aproveche en una segunda vuelta, que además dura hora y media, como lo ha hecho, para simplemente barrer el fondo dentro de una decisión sobre la competencia de la Corte. Chile ha invocado el artículo 6 del Pacto de Bogotá y es sobre esta disposición que hemos estado debatiendo. Bolivia ha demostrado la incoherencia de la objeción chilena a la competencia de la Corte, y si la Corte, como espera de ella Bolivia, afirma su competencia, Chile dispondrá de numerosos meses para formular por escrito y luego oralmente también su argumentación sobre la naturaleza y el contenido de la obligación de negociar que Bolivia infiere de los acuerdos y actos unilaterales que ha presentado y producido ante la Corte. Así que pretender en esta fase del procedimiento, como lo hace Chile, revela un comportamiento procesal irregular y abusivo por parte de Chile que la Corte no debe aceptar. Por último, señores y señoras, quisiera referirme a esta segunda vuelta de alegatos por Chile y otro rasgo que la determina, que es una dialéctica del miedo, y es realmente interesante que el señor Ko haya venido a La Haya para cubrir estos últimos 10 minutos con un grotesco mensaje sobre la inestabilidad territorial que se cierne sobre América Latina si los miembros de esta Corte afirman que su competencia sobre la modesta y civilizada solicitud boliviana debiera considerarse. Todos los tratados entonces se encontrarían en peligro, el Pacto de Bogotá se vendría abajo, Bolivia también terminaría por pedir a la Corte
la revisión de sus fronteras con los vecinos, y otros países también seguirán este mal ejemplo. Así que las relaciones de buen vecindad y la cooperación regional se verían también amenazadas. Pues, señores miembros de la Corte, si ustedes debieran realmente temblar, tendría que ser ante algo más sofisticado que el discurso de mi contradictor. Mi colega, el señor Ko, afirma con desenvoltura que una declaración judicial confirmando la obligación de negociar tendría como consecuencia el que los estados rechacen de iniciar negociaciones para no verse afectados. Pues la realidad es que lo que ha llevado a Bolivia a instar ante esta Corte es precisamente lo contrario, es decir, el rechazo de negociar. Permítanme, para concluir, relatarles una parábola. Se dice sobre los judíos sefarditas expulsados de Castilla en 1492 que estos habían abandonado sus hogares respectivos, llevándose las llaves en el bolsillo con la esperanza de volver a casa algún día. Esta vuelta simbólica es algo que se ha producido más de 5 siglos después, con el reconocimiento legislativo del derecho automático que tienen estos a la nacionalidad española. Y no resulta sorprendente que en un asunto tan complejo como el que relata la traumática expulsión de Bolivia del litoral marino, no extraña que Bolivia haya tratado de conservar el derecho soberano de acceso al mar, al igual que los sefardíes conservaron las llaves de sus casas. Todo ello con la esperanza de poder regresar y con esa nostalgia del judío sefardita, simplemente reclamando la casa que le había pertenecido anteriormente. Señor presidente, señoras y señores jueces, les agradezco su atención y les pido que ahora lleven a la barra a la profesora Monique Semillier-Vendró. Muchas gracias, señor profesor. Doy ahora la palabra al profesor Akaban. Mr. President, distinguished members of the court, Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, ayer Chile no dejó duda alguna de que lo que pretende es una decisión sobre el fondo de este asunto. El profesor Dupuy lo manifestó en forma muy clara y muy precisa. La única prueba que puede aplicarse para verificar la competencia de la Corte es saber si el Tratado de 1904 estaba o no en vigor en 1948. La propia Bolivia, sigue la cita, reconoce que efectivamente así era, aunque pretende hacer prevalecer sobre ese tratado real un pactum improbable. Allí está clarísimo. Chile lo que pretende es que esta Corte determine que existe un tratado real y un pactum improbable. Chile quiere que esta Corte sentencie que no tiene obligación alguna de negociar acceso soberano al mar, que solamente existe el Tratado de 1904 y que no existe pactum de contraendo alguno. Se trata de un rechazo categórico de la argumentación de Bolivia sobre el fondo. Así está de claro. Sir Daniel Bethlehem dijo que el Tratado de 1904 era tóxico para la argumentación de Bolivia. Es como si la luna tuviese celos de las estrellas, porque en esa constelación de obligaciones sí que existen. Dijo que la argumentación de Bolivia habría que quitarle el velo. Encantado, Sir Daniel, de que pueda ver todo lo que se pretende, que pueda levantar ese velo, pero tendrá que esperar hasta la boda para hacerlo, y la boda tendrá lugar cuando este caso se examine, cuando se examine el fondo, y no en esta fase de objeciones preliminares. El letrado Wordsworth se refirió a las negociaciones sobre el acceso soberano como declaraciones de voluntad y no pactum de contraendo. Habló de que era un pacto
pactum inexistente, rebuscado, que era una terminología incapaz de crear obligación jurídica, de que nada distaba más de un pactum de contraendo. Incluso señaló con toda cortesía que este ataque directo y frontal que hacía de la argumentación de Bolivia solamente obedecía a efectos de determinar la competencia. Señor Presidente, con el máximo respeto, sería inconcebible que esta Corte determinase que esta objeción es de naturaleza exclusivamente preliminar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 en su párrafo 9. Está claro que la determinación de la Corte respecto de su competencia podrá considerar ciertos aspectos del fondo de la cuestión, pero, y vuelvo a citar el reglamento, la decisión sobre la jurisdicción nunca podrá decidir directamente sobre cuestiones del fondo. El resultado que pretende Chile, es decir, que no existe pactum de contraendo, necesariamente significa que al dar respuesta a la objeción preliminar, la Corte tendría que determinar el diferendo en función del fondo. Queda clarísimo, es fundamental. La Corte no puede tomar decisión en esta fase preliminar sin escuchar primero los argumentos respecto del fondo. Señor Presidente, su antecesor, el juez Jiménez de Arechaga, explicó que la intención que subyacía a que se hubiese añadido el término exclusivamente preliminar al párrafo 9 del artículo 79 del reglamento en el 72 era, y cito, para que tuviese efecto disuasorio, para evitar que se planteasen ciertas cuestiones como objeciones preliminares, y además para que éstas quedasen reservadas como defensa de cuestiones del fondo, que se presentasen en forma objetiva y con su carácter nuevo al considerarse el fondo. Fin de cita. Y esta es exactamente la situación que tienen ustedes sobre la mesa, señores jueces, señores miembros de la Corte. Las objeciones a la competencia, que claramente constituyen defensa sobre el fondo, nunca deberían haberse presentado, porque entonces tampoco podrán presentarse en forma nueva y objetiva en la fase del fondo. Desde luego que Bolivia no tiene duda alguna sobre lo fundamentado de sus argumentos sobre el fondo. Chile menosprecia permanentemente los argumentos de Chile, pero en ningún momento ha explicado qué es lo que constituye un pactum de contraendo. Todo lo que se ha dicho es que quieren evitarse los efectos sin perjuicio de las negociaciones, que reconocer un acuerdo de negociar llevaría a lo que el profesor Ko llamó un efecto perverso de congelar la diplomacia. Nada se dijo sobre los principios establecidos, sobre las negociaciones que emanan de acuerdos y de otro tipo de conducta, no solamente los pactos de tipo pactum de contraendo o pactum de negocio o incluso los impedimentos. Todo ello constituye fundamentos reconocidos para las obligaciones internacionales, tal y como se plantea en el capítulo 2, párrafos 291 a 334 de la memoria. Allí se enumera el principio fundamental en virtud del cual, y cito, los estados tienen derecho de esperar y requerir o exigir que los compromisos, una vez asumidos, se respetarán, y que ello queda manifestado en diversas doctrinas jurídicas, incluyendo las doctrinas de impedimento, exclusión y de las expectativas legítimas. Fin de cita. Bolivia es bien consciente del límite que hay, o de la frontera que hay entre las declaraciones políticas y los compromisos jurídicos, y celebra Bolivia la oportunidad de poder cuestionar esta imagen equívoca que da Chile de sus argumentos como que fueron negociaciones sin consecuencia alguna. Pero eso se tratará cuando se trate del fondo. Repite como si fuese un mantra esta colisión inevitable que tendría que haber entre el Tratado de 1904 y el acuerdo de negociar. En ese sentido, Chile hace caso omiso totalmente de la referencia que hizo Bolivia en el primer turno de alegatos al caso Gamchicovo-Najimaros. Un mal conductor en Teherán o en cualquier otra ciudad del mundo debería tener muy en cuenta lo que dijo esta Corte en aquel fallo.
No podrá esta Corte determinar cuál habrá de ser el resultado final de las negociaciones que lleven a cabo las partes, sino que son las mismas que deben encontrar una solución convenida que tome en cuenta los objetivos planteados. Todo ello implica algo clarísimo: las obligaciones entre el Tratado de 1904 y el acuerdo de negociar son paralelas. La solución convenida podrá o no afectar al tratado. Quizá la solución práctica que sea objeto de acuerdo no requiera de una revisión del Tratado de 1904, pero incluso de ser esta una posibilidad. ¿Por qué tanto alarmismo? Lo importante es que sería una solución convenida y no una solución impuesta. Es por ello que no puede sustentarse este argumento de Chile de que habría un enfrentamiento entre ambas líneas. Sir Daniel Bethlehem habló, como si no tuviera importancia alguna, de estas obligaciones paralelas, de puertas deslizantes que están una junto a la otra pero que nunca se cruzan. El profesor Coe hizo estas advertencias de una obligación impuesta judicialmente de negociar con vistas a un resultado fijo específico y de el peligro que supondrían unas negociaciones sesgadas. Más bien, señor presidente, se trata sencillamente de determinar qué es lo que conviene a las partes y escuchar el fondo de la cuestión. Chile abunda muchísimo en argumentos que pretenden transformar el Tratado de 1904 en un tabú. Sir Daniel Bethlehem citó mucho lo que yo dije de que un tratado puede tener que ver con un diferendo específico sin zanjarlo. Parecería que este es un tratado intocable, que incluso el acuerdo de negociar, un acuerdo de negociar que potencialmente pudiese llevar a un acuerdo en un futuro que potencialmente afectase al tratado, de considerarse como si fuese a rechazar totalmente el Tratado de 1904, que debería ser fundamento de rechazar la competencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, que es que el acuerdo es que hay una cuestión pendiente. Eso está claro, señor presidente, y ese argumento no puede ser adecuado. Paso ahora a la pregunta del juez Greenwood a Bolivia. Él preguntó: ¿en qué fecha dice Bolivia que hubo acuerdo de negociar el acceso soberano? Con todo gusto damos respuesta. Y dicho sea de paso, tomamos nota de que con todo entusiasmo Chile abordó esta pregunta en el segundo turno de alegatos. El profesor Dupuy se ha referido a un continuum, a un proceso histórico continuo con orígenes misteriosos. Habló de la necesidad de sedimentar, de cristalizar, de metamorfosis u otros momentos mágicos donde de pronto y súbitamente se crea una obligación. Nos parece sugerir que a menos que en una fecha determinada se haya firmado un acuerdo específico, que una conducta repetida, unas prácticas consecuentes no pueden crear obligaciones. Pero no es esto lo que ha manifestado esta Corte en muchas oportunidades. Les doy un ejemplo muy reciente. En la delimitación de las fronteras marítimas entre Perú y Chile, esta Corte caracterizó el acuerdo tácito entre las partes, y cito, como un entendimiento en permanente evolución entre las mismas respecto de su frontera marítima. Fin de cita. No hay principio alguno del derecho internacional que requiera un momento mágico específico cuando un acuerdo o un arreglo sale de la nada, como si fuera la creación divina. La teoría de Bolivia, más bien, es que hay diversas instancias, oportunidades en que hubo acuerdo con Chile. El párrafo 337 de la memoria señala claramente, y lo cito, que cada uno de los episodios presentados cumple el criterio de crear un compromiso jurídico vinculante. Uno solo de estos compromisos bastaría para crear la obligación, pero en el caso de autos hay una acumulación de actos por parte de Chile que se han ido sucediendo, lo que no hace más que fortalecer la argumentación de Bolivia. Fin de cita. Los hechos están todos allí. Demuestran que en diversas oportunidades Chile prometió negociar el acceso soberano al mar. Napoleón dijo alguna vez que si se quiere tener éxito en el mundo hay que prometerlo todo y no dar nada.
Ahora bien, en el derecho, una promesa es una promesa, ya sea sola o si se la repite una y otra vez. Es así de fácil, así de sencillo. El letrado Wordsworth hizo todo lo posible para examinar todos estos intercambios en forma selectiva. Ya la profesora Geminier ha demostrado brevemente la representación equivocada que se hizo de estos documentos. Pero estas son cuestiones a tratar en la fase del fondo, y Bolivia encantada de examinarlos, en fin, en forma muy pormenorizada, a la luz de los principios aplicables del derecho internacional. Pero es una cuestión que no ha de tratarse aquí, que estamos hablando de competencias. Esta conducta consecuente da lugar a obligaciones tanto antes como después de 1948, tanto aisladamente como acumuladas entre todas. Volviendo a la pregunta del juez Greenwood, la única pertenencia posible que puede tener la competencia, a entender de Bolivia, es si se acepta una dicotomía entre el antes y el después de 1948, como si el artículo 6 significase que las partes contratantes no podrán entablar nuevos acuerdos tras ese momento mágico de la medianoche del 30 de abril de 1948. Los hechos presentados en la memoria de Bolivia ya abarcan todos los posibles casos, establecen obligaciones antes, durante y después de 1948. Pero una vez más, es una cuestión a tratar al examinar el fondo del caso. Lo que sí queda claro es que quienes redactaron el Pacto de Bogotá para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta de la OEA tenían la intención de dar el alcance más amplio posible al artículo 31 para dar resolución a título definitivo a todas las disputas o litigios en las Américas. Sir Daniel Bethlehem intentó minimizar el efecto del artículo 34 como una disposición meramente jurisdiccional o de competencia, como que diciendo que los mecanismos de resolución de litigios del pacto quedan así aplicados exhaustivamente. Pero ya lo explicó el profesor Forteau, esa disposición establece que un litigio, un diferendo, quedará zanjado si la Corte determina que no tiene jurisdicción de conformidad con el artículo 6. Podrá, por lo tanto, aplicarse solamente si no cabe duda alguna de que una cuestión está total y plenamente resuelta. El señor presidente, Chile abundó mucho en el artículo 6 del Tratado de 1904, el derecho perpetuo y pleno de libre tránsito. La pertinencia de invocar este derecho una y otra vez no queda del todo claro. Se está sugiriendo que porque Bolivia tiene este derecho menor de tránsito, que entonces ha de olvidar simplemente las promesas de Chile de negociar el acceso soberano. Una vez más, se trata sencillamente de determinar qué es lo que convinieron las partes, cuál era el contenido del pactum de contraendo, y es una cuestión a tratar al examinar el fondo. Pero justamente para que a la Corte le quede claro este supuesto libre tránsito, señala Bolivia que recientemente ha presentado una reclamación, una queja ante Chile en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con sede en Uruguay, sobre las restricciones que se impone a su derecho de tránsito, larguísimas colas de camiones que necesitan hasta 3 días para cruzar la frontera, perjudicando clarísimamente el comercio exterior boliviano. No obstante, los derechos que tiene Bolivia en virtud de este acuerdo de negociar, lo que le ha costado, el costo de este rechazo del acceso soberano han sido catastróficos para el desarrollo de Bolivia, lo que queda reflejado en el reconocimiento hemisférico universal y unánime por parte de la OEA, que sigue siendo una cuestión pendiente de negociación entre las partes. El tono que ha asumido Chile en este procedimiento les queda claro a todos. Es, por un lado, menospreciar estas genuinas inquietudes de Bolivia, haciendo predicciones alarmistas de caos y de situaciones terribles si se examina el fondo de la cuestión, estableciendo una equivalencia entre unilateralismo y litigio o negociación jurídica, y
Declara, por otra parte, como lo dice el honorable agente en su intervención inicial, que Chile no consiente a la competencia, no puede estar de acuerdo con la competencia de la Corte. El profesor Coe habló de intentos unilaterales de volver a iniciar litigios o diferendos sobre las fronteras del continente, de desestabilizar las fronteras, como si el que Bolivia aseverase que existe un acuerdo de negociar fuese en sí un acto de agresión contra sus vecinos, estableciendo temores si se abriese toda esta cuestión. No es cierto. Bolivia se basa en el acuerdo específico con Chile de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico. Se trata de una lex specialis concreta en circunstancias especialmente únicas, específicas a las relaciones históricas y al acuerdo, a los arreglos entre Bolivia y Chile. Queda bien claro que con ese tipo de argumento de corte político, Chile se aparta muchísimo del derecho que es de aplicación con arreglo al Pacto de Bogotá. Más bien, Chile ha utilizado estas audiencias para señalar la argumentación de Chile como artificial, no fundamentada y provocadora, un precedente muy peligroso que para Chile resulta totalmente inaceptable, para crear el temor en esta Corte, para desalentarles de que conozcan del fondo de la cuestión, como que eso nada tiene que ver con el derecho internacional. Quizá recurrir a ese tipo de argumentos ya explica la falta de confianza que se tiene en la propia objeción a la competencia que presentaron. El profesor Coe les ha advertido que no hagan entrar a la Corte en cuestiones diplomáticas tan delicadas, como si la función de la Corte fuese mantenerse bien lejos de todo ello. La Corte la creó las Naciones Unidas como su órgano judicial principal solamente para tener competencia en aquellos casos en que son cuestiones menores, que no tienen importancia alguna. La respuesta tiene que ser clarísima, que no. Es un intento, es justamente para este tipo de diferendo, cuando otras formas de resolución de litigios ya han sido agotadas, que la Corte tiene que poder dar una respuesta para salir de un conflicto permanente. El intento de Chile de desalentarles de ejercer su competencia introduciendo estas consideraciones políticas ajenas no corresponde. El pueblo de Bolivia tiene fe en que esta Corte hará oídos sordos a este tipo de argumentos que nada tienen que ver con el derecho. En resumen, señor presidente y distinguidos miembros de la Corte, la objeción de Bolivia a la jurisdicción es que no hay obligación de negociar acceso soberano al mar. No puede caber duda de que se refiere directamente al corazón del argumento de Bolivia, tal y como queda reflejado en el párrafo 500 de su memoria. Chile claramente pide que ustedes sentencien sobre el fondo de la cuestión. Está claro que no está presentando una objeción exclusivamente preliminar de conformidad con lo que dispone el artículo 79, párrafo 9. Con ello concluye mi alegato. Le agradezco, señor presidente, y les pido que le den la palabra a la gente de Bolivia, el embajador Rodríguez Belcé, para que presente el alegato final de Bolivia. Muchas gracias. Doy ahora la palabra al señor embajador de Bolivia, señor Rodríguez Belcé. Mr. President, distinguished members of the Court, Presidente, distinguidos miembros de la Corte, me cabe el honor de dirigirme a ustedes nuevamente para presentar los alegatos finales en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Como indiqué en mi alegato inicial el miércoles, Bolivia ha recurrido a la Corte por su compromiso con el derecho internacional, por su fe en la solución pacífica de desacuerdos. Como nuestros distinguidos letrados han señalado, la reivindicación de Bolivia solamente pide el cumplimiento de la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Es una obligación separada y distinta del Tratado de 1904, resultante de una serie de compromisos, declaraciones e intercambios a lo largo de los años. Este amplio conjunto de conductas no es baladí. Le da vigor el derecho internacional como obligación que se ha de respetar conforme a los principios establecidos por la jurisprudencia de esta Corte. La existencia de esta obligación es el asunto
que están ante la Corte, un asunto cuyos méritos no se pueden considerar en esta fase preliminar sin unos alegatos cabales, tanto escritos como orales. Chile ha bloqueado el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, ha bloqueado las negociaciones adicionales y ahora, mediante esta objeción, Chile intenta bloquear el acceso de Bolivia a la Corte. Pero sería injusto privar a Bolivia de la oportunidad de presentar su caso basándose en sus méritos. A pesar de los esfuerzos de Chile para soslayar la jurisdicción en este caso, el desacuerdo no desaparecerá, ha de quedar resuelto. Y el pueblo de Bolivia espera conocer esa resolución y confía en un mejor futuro. Chile no debe ser este caso como una amenaza, sino como una oportunidad para Chile y la región en cuanto a la solución de este desacuerdo conforme al derecho internacional y a la consolidación adicional de las relaciones amistosas. Efectivamente, el propósito preciso del Pacto de Bogotá era la solución de este tipo de desacuerdos, para velar porque todos los diferendos en las Américas se resuelvan de forma definitiva, como pide el artículo 27 de la Carta de la OAS, de la OEA. Este caso es de importancia primordial para el pueblo de Bolivia. Miran esperanzados a esta institución para que resuelva de forma definitiva este asunto. En 2013, este mismo edificio, el Palacio de la Paz, celebró su centenario, y entonces se recordó que había servido como herramienta poderosa de la paz y la justicia. Se convirtió en el Palacio de los pueblos del mundo que buscan justicia en un mundo en constante cambio. Las decisiones adoptadas en este palacio demuestran que el Estado de Derecho prevalece y que los diferendos no continúan en perpetuidad. Antes de dar lectura a los alegatos finales, desearía manifestar en nombre de toda la delegación de Bolivia nuestro sincero agradecimiento a la Corte por su atención y paciencia a lo largo de estas actuaciones. Deseo también dar las gracias al secretario, señor Philippe Couvreur, y todo su personal, incluidos sus intérpretes, por su cortesía y eficacia. También aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los miembros de la delegación de Bolivia por el largo trabajo de preparación y presentación del caso de Bolivia. Y por último, deseo también dar las gracias a nuestros amigos y colegas de la delegación de Chile por su cortesía y el espíritu de respeto mutuo durante estas acciones. Señor presidente, miembros de la Corte, ahora presentaré los alegatos finales de Bolivia. Bolivia respetuosamente pide a la Corte A que desestime la objeción a su jurisdicción presentada por Chile. B, que falle y declare que la reclamación interpuesta por Bolivia queda dentro de su jurisdicción. Señor presidente, miembros de la Corte, gracias por su atención. Con esto concluye el alegato de Bolivia en esta audiencia. Muchas gracias, Su Excelencia. Un miembro de la Corte desea plantear una pregunta a las partes. Le doy la palabra. El señor juez Ogada, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una pregunta sencilla que hacerle al solicitante y también al grupo chileno. He aquí la pregunta. En el transcurso de los procedimientos orales y también en el contexto de los documentos escritos presentados por ambas partes, tanto la solicitante como la respondiente han referido o utilizado más bien la expresión, y cito, acceso soberano al mar, fin de cita. Este no es un término reconocido en el derecho constitucional internacional, y ambas partes, sin embargo, han utilizado esta expresión cuando describían o bien su propia posición o se referían a la posición de la parte contraria. Yo les agradecería mucho a ambas partes que tengan a bien definir el sentido de ese término tal como ellas lo entienden, y también que tengan a bien
explicarnos el contenido específico de ese término, tal como lo utilizan para determinar sus posiciones sobre la cuestión de competencia de la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias. El texto de esa cuestión se le comunicará a las partes por escrito en cuanto posible. Y ahora se les invita entonces a las partes a que presenten sus respuestas escritas a esta cuestión preliminar con fecha del 13 de mayo a las 13 horas en punto a lo más tarde. Con cualquier observación que quieran presentar las partes, de manera conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del reglamento de la Corte, con respecto a las respuestas de la otra parte, estas deberán también ser comunicadas a lo más tarde el día 15 de mayo a las 13 horas de la tarde a más tardar.